trabajar acerca de los triángulos congruentes, que era lo que habíamos señalado la semana pasada. Entonces, cuando comenzamos en geometría a hablar acerca de los triángulos congruentes, pues pueden venirse bastantes ideas donde se puede haber una aplicación de esto. Por ejemplo, en el caso de la fabricación de los... Solo permítanme que todavía están ingresando. De la fabricación de automóviles. En la fabricación de automóviles, ustedes se darán cuenta que hay un mecanismo que se va utilizando para poder hacer estos autos y estas máquinas van construyendo las figuras de tal manera que queden totalmente iguales. Por eso de que cuando nosotros queremos comprar un repuesto de carro, nosotros tenemos que dar la medida, el modelo del carro, porque ellos ya han hecho la fabricación de los materiales haciendo uso de esta situación. O sea, que queden todos iguales. Lo que tal vez podríamos señalar que es aquí que en geometría, cuando hablamos de 12 figuras iguales, a esto es lo que nosotros conocemos como figuras congruentes, porque son figuras que tienen el mismo tamaño y la misma figura, pues obviamente. Entonces, a estas expresiones que en geometría estábamos señalando que llaman como figuras congruentes, se requiere de una definición que sea apropiada para estas expresiones. Permítanme un momentito que todavía están ingresando sus compañeros. Vamos a ver. Bueno, yo creo que ya ingresaron porque no salió más acá. Bueno, como les estaba diciendo, en geometría se requiere de una definición que sea apropiada para esta expresión que nosotros estamos señalando. En el caso de que nosotros tengamos aquí figuras congruentes, puede hacerse una prueba de papel para demostrar que estas dos figuras son congruentes. Aunque la figura no esté explícitamente dibujada de la misma manera, pero sí, si tienen las mismas magnitudes, pues podríamos ver que son congruentes. Por ejemplo, primero ver la correspondencia entre sus vértices. Por ejemplo, B y F tienen su correspondencia, C y G tienen su correspondencia, y A y D serían la correspondencia que se tendría en este caso de los vértices. Pero también hay otra forma en que se podría tomar en cuenta esta situación, y es que haya una correspondencia entre ángulos. Por ejemplo, en el caso de aquí, el ángulo de B es congruente al ángulo de F. El ángulo de C es congruente al ángulo de G, y el ángulo de A es congruente al ángulo de D. Hablando de correspondencia entre ángulos, podemos ver también en esta otra figura que hay una correspondencia que nos puede ayudar para poder visualizar esta situación. Solo que aquí cometí un error, porque aquí no sería entre ángulos, aquí sería entre lados, porque aquí estamos hablando de segmentos. Si ustedes observan aquí, solo voy a corregir esta situación. Denme un momentito. Vamos a ver. Entonces también habría una correspondencia entre lados. Entonces estamos viendo tres cosas en que se podrían tener correspondencias. Entre los vértices, entre los ángulos y entre los lados. Por ejemplo, aquí podemos observar que el segmento AB tiene una correspondencia con el segmento DE. El segmento BC tiene correspondencia con el segmento EF. Y el segmento AC tiene una correspondencia con el segmento DF.
Entonces, esas serían prácticamente la correspondencia. Entonces, yo estaba buscando para escribir una definición de estos triángulos, y dice que dos triángulos son congruentes si hay una correspondencia entre sus vértices, de manera que cada par de lados y ángulos correspondientes sean congruentes. Observe que la congruencia se puede definir de manera similar para otras figuras. Entonces, por ejemplo, aquí podemos utilizar, y tal vez vamos a hacer uso de esto, vamos a utilizar las líneas, tal vez para que nos ayuden a diferenciar esto. Por ejemplo, el ángulo, lo que nosotros tenemos acá en el triángulo ABC, decimos que es congruente al triángulo que tenemos acá DEF. Y eso lo podemos hacer por las situaciones que hemos estado señalando, que sería prácticamente la definición de la congruencia. Entonces, podemos observar aquí que tenemos el vértice A. Vamos a colocarlo aquí, permítanme un momentito. El vértice A, que dice que este tendría que ser congruente con el vértice D. También que la parte de B tendría que ser congruente con E. Y en el caso de C, tendría que ser congruente con el valor de F. Entonces, esas serían las formas en que nosotros podemos establecer esto. Pero podemos observar también, si lo queremos ver con lo que habíamos señalado anteriormente, el segmento AB es congruente. ¿A qué segmento? Sería congruente al segmento de E. Vamos a ver. El segmento BC, ¿a qué sería congruente este segmento BC? ¿A qué sería congruente? A ver. Por lo que estamos observando, ¿a qué podría ser congruente? DF. Al congruento EF. Así es. Y en el caso de acá, el segmento AC es congruente ¿a qué? Al último, que sería el DF. Al segmento DF. Bueno, entonces, obviamente, pues aquí también tendríamos las partes correspondientes de que el ángulo A es congruente al ángulo D, que el ángulo B es congruente al ángulo E y que el ángulo C es congruente al ángulo F. Entonces podemos observar esta situación que nosotros estamos observando aquí. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Pueden hacer sus consultas en este momento? No, Lick. Muy bien. Bueno, continuando con esto, como les estaba comentando, vamos a tener que tomar en cuenta esta definición de congruencia, porque a través de esta definición de congruencia nosotros vamos a entrar a ver los postulados sobre la congruencia, que estos son los que nos van a ayudar para estipular ya pasos definitivos y para poder señalar estas construcciones. Primero, pues en este caso nosotros tenemos que señalar que un ángulo y el lado opuesto, en este caso que tenemos aquí, si ustedes se dan cuenta, el C con el C minúscula, el A con el A minúscula y el B con el B minúscula, están representados de esta manera. Entonces, un ángulo y el lado opuesto se están marcando con la misma letra, solo que uno con mayúscula y el otro con minúscula. Algo más que podemos observar, por ejemplo, en esta parte, es que dos lados comprenden un ángulo en el vértice. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un lado acá y tengo un lado acá y esto, entonces aquí hay dos lados que corresponden, que comprenden a un ángulo en el vértice que tenemos aquí en el vértice A. Y en el caso de acá, si ustedes observan, tenemos A, tenemos B,
Estas serían la representación de dos ángulos, solamente que tal vez vamos a colocarle un colorcito aquí para que ustedes lo puedan observar como segmento. Espérenme, vamos a ver. Solo voy a poner esto continuo para que no salga. Aquí tendríamos la representación del ángulo y esto pues serían los segmentos. Aquí tendríamos la representación de ángulo y ángulo y aquí también. Y tenemos un segmento que estaría representado en este lado. Entonces nosotros podemos ir construyendo triángulos a partir de que nosotros tengamos dos lados y el ángulo comprendido. Podemos construir dos ángulos y el lado comprendido. Y podemos construir los triángulos solamente teniendo tres lados. Y es así como se conocen a los tres postulados de congruencia. Entonces, tenemos al primer postulado de congruencia, que sería el postulado de congruencia, lado, ángulo, lado. Entonces, si ustedes ven aquí hay marquitas, esto señalaría que estos dos son congruentes y este que solamente tiene una marquita sería congruente. Y si tenemos una marquita también en los ángulos, se está señalando que estos ángulos son congruentes. Entonces, tenemos lado, ángulo, lado. Entonces, ¿qué nos dice este postulado? Nos dice que si dos lados y el ángulo comprendido de un triángulo son respectivamente congruentes, con dos lados y el ángulo comprendido del otro triángulo. Entonces, son congruentes. Bueno, ese sería el primer postulado de congruencia. El segundo postulado sería el postulado a ángulo, lado, ángulo. Y ese lo podemos observar aquí. Tenemos un ángulo, el lado y otro ángulo. Entonces, dice, este postulado nos dice que si dos ángulos y el lado comprendido de un triángulo, estos postulados les quiero comentar que estos nos van a servir, como lo hemos estado hablando anteriormente, para poder definir o poder generalizar una expresión. Entonces es importante que nosotros vayamos teniendo todos estos postulados para que nos vayan sirviendo dentro de un poquito que vamos a ver ya algún tipo de construcción. Entonces dice, si dos ángulos, solo permítanme un momentito que parece que alguien todavía quiere entrar. Vamos a ver, yo creo que ya ingresó, si no estoy mal. Bueno. Entonces dice, si dos ángulos y el lado comprendido de un triángulo son respectivamente congruentes, con dos ángulos y el lado comprendido de otro triángulo. Y el lado comprendido de otro triángulo.
Entonces, aquí ya podemos estipular, entonces, son congruentes. Y vendría a la tercera, el tercer postulado, y el tercer postulado se llama lado, lado, lado. Y lo cual nos dice si los tres lados de un triángulo, perdón, si los tres lados son correspondientes, perdón, son respectivamente congruentes con tres lados de otro triángulo entonces los dos triángulos son congruentes. Bueno, yo les había pedido que tuvieran su compás. Yo voy a utilizar GeoGebra, pero podemos ir construyéndolo de una vez con ustedes. Por ejemplo, vamos a simular que tenemos, que nos están dando ya específicamente un triángulo y vamos a partir de esto hacer la construcción para hacer un triángulo congruente. Entonces, solo denme un tiempito que abra ¿cómo se llama? Que abra el GeoGebra. O denme un segundito, solo voy a intentar abrirlo por otra parte, permítanme. Bueno, vamos a ver. Solo permítanme un momentito que sí está costando un poquito que abra. Ya que abra ahí está, ya está. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este caso es que nos van a dar un triángulo. Y yo lo voy a hacer por el postulado por dos postulados y yo quiero que ustedes intenten hacer la construcción del tercer postulado, teniendo un triángulo dado. Entonces vamos a utilizar la parte de geometría para poder hacer la utilización de esto. Vamos a ver si ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a poner la vista algebraica para que ustedes puedan ver esto y puedan ver que efectivamente van a utilizarse van a quedar del mismo tamaño prácticamente. Entonces voy a colocar 3 puntos por aquí y vamos a hacer la construcción de este triángulo. Vamos a colocar este triángulo. Va. Entonces, si a nosotros nos dijeran, bueno, ya tiene un triángulo a través de del postulado de lado, 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 construya otro triángulo. Igual, entonces, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Pues siempre vamos a comenzar colocando una recta. Esto siempre va a ser lo inicial. Vamos a ir colocando una recta. Después de colocar la recta, pues ya vamos a construir por medio del compás. Vamos a hacer uso del compás. Entonces, yo quisiera que ustedes con su compás hagan una abertura de acá para ir dejando rastros. En el caso del compás que yo voy a utilizar aquí, pues va a ser para este caso, para ir señalando como círculo, pero puedo ir señalando aquí estos puntos para que me puedan ir, para que se pueda ir viendo esta situación. Bueno, entonces ya hice primero el segmento BC. Ahora vamos a construir un segmento CA, que lo vamos a hacer con esto mismo. Entonces lo vamos a poner aquí a la par. Entonces ya tenemos aquí esta situación. Y vamos a ver ahora el tamaño de
del último, que sería BA. Siempre partiendo desde este punto. Entonces, ustedes pueden notar que aquí tenemos un puntito que nos va a ayudar. Y pues ahí ya podemos trazar esos segmentos a través de esos 3 puntos que tenemos aquí. Este y este. Entonces los demás solamente podemos ir colocando las propiedades para acotar, para que solamente quede lo acotado. Pero ustedes pueden evidenciar mientras se abra esto que las dimensiones nos quedaron iguales, son congruentes. Entonces en este caso, y pues ahorita solamente vamos a dejar esto para que ustedes vean los rastros que se van dejando. Entonces, si se dan cuenta, aquí está la construcción, el segmento FGH están en este lado, y aquí tenemos el segmento JKL que están en este lado, y son de los mismos tamaños que estamos observando acá. No sé si hay alguna duda en cuanto a esto, por favor, pueden hacer sus preguntas. Sí, Nick, disculpe, solo nuevamente los círculos, es que me faltó el tercero, disculpe. Va, no se preocupe, lo voy a volver a repetir hoy. Vamos a ver. Solo permítame un momentito. Solo vamos a... que quiero regresar, pero está tardando un poquito. Vamos a ver. Vamos a ver. Solo téngame un poquito de paciencia, oye, porque sí está tardando en que regrese. Bueno, le comentaba, vamos a volver a hacer la construcción desde el principio para que así no quede dudas. Vamos a utilizar el compás. Yo voy a utilizar para la medida de estos dos, voy a tomar desde aquí hasta acá. Entonces ya me vengo en este punto D y señalo este punto que tengo acá para nuestra medida. Esa sería esta magnitud que es congruente a esta magnitud que tenemos acá. Vámonos ahora con la siguiente. Voy a tomar desde este punto C a este punto A y lo voy a posicionar en este caso. Y aquí tenemos ya la medida de esta longitud, de esta magnitud que tenemos acá. Ahora lo que nos queda es hacer la medida que tenemos de B hacia A. Que eso nuevamente lo voy a colocar aquí, miren. Entonces, donde está la intersección de estos dos triángulos, aquí es donde ya tengo la construcción del triángulo congruente. Entonces, ahora lo que voy a hacer es trazar los segmentos. Que vengo acá, para este lado, de este lado, para este lado, y de este lado, para este lado. Entonces, aquí ya tendríamos la construcción. Usted puede ver que son las mismas magnitudes. Entonces, lo que voy a hacer es posicionarme en este punto. Me voy a propiedades de objetos y voy a poner intersecciones acotadas. Entonces, voy a quitar. Lo mismo voy a hacer en este lado. Voy a poner propiedades del objeto. Voy a poner intersecciones acotadas. Y ya me quedan los rastros de mi triángulo. Que si usted vuelve a observar, tenemos las mismas magnitudes. Entonces nosotros por el postulado de lado, estamos diciendo que estos dos son congruentes. ¿Estamos claros? Sí, ahí sí. Solo una duda. La medida del triángulo, o sea que los lados del triángulo que dibujó no son iguales, ¿verdad, Lick? ¿Los lados? Sí, del triángulo. Sí, mire, aquí nos quedó la misma, mire, 2.14, 2.14, 2.4, 2.4, 2.52, 2.52. Sí, o sea, sí, yo le digo el largo, por decirlo de esa manera, de los lados del triángulo que dibujó no son iguales, es que yo lo hice igual, isósceles, entonces no son iguales, ¿verdad? Ah, ya le comprendí. Sí, no.
no es, este sería prácticamente escaleno porque todos los lados son diferentes, ¿verdad? Sí, no, eso no hay pena. Gracias, Ali. No hay pena. Miren, lo que sí voy a hacer en este momento, voy a mandarles para que así, porque si ustedes quieren, tienen dudas siempre, si ustedes lo quieren hacer por medio de GeoGebra, hay una parte que se llama construcción. Vamos a ver por dónde está protocolo de construcción. Entonces, si ustedes quieren ver qué fue lo que se fue haciendo, entonces lo pueden ir viendo aquí. Miren, aquí está el protocolo de construcción para que ustedes miren cómo se fue haciendo todo lo demás. Pero vuelvo a repetir, esto es para que les ayude a ustedes, para que puedan observarlo. Solo lo voy a guardar acá para poder proporcionárselos a ustedes. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer uno más y ahora el que voy a hacer es el segundo postulado. El segundo postulado a mí me dice el de ángulo, lado, ángulo. Entonces vamos a tomar nuevamente la idea de construir un triángulo. Voy a quitar los ejes y la cuadrícula. Le voy a colocar 3 puntos aquí para que ustedes observen y voy a colocar los segmentos. Entonces, nos están dando el triángulo. A partir de que nos den el triángulo, nosotros tenemos que construir un triángulo con el postulado de ángulo, lado, ángulo. Entonces, les vuelvo a repetir, vamos a iniciar con una recta. Siempre iniciamos con una recta. Les voy a ocultar esto solamente para que nos sirva como un punto de partida. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir el ángulo, pues prácticamente. Entonces, voy a poner un punto aquí. Ahí, perdón, solo voy a quitar este. Voy a poner el punto nada más. Y a partir de esto, yo voy a utilizar mi compás para hacer el ángulo. Entonces me vengo acá y voy a construir también, voy a dejar una circunferencia acá para que me quede el rastro de del otro punto que nos quedó acá. Entonces este punto lo voy a poner aquí, miren. Y nuevamente con el compás voy a hacer la abertura de acá para acá. Entonces me voy a posicionar en este punto. Ay, no me quedó bien. Pero lo voy a volver a repetir. Ahí estamos. Entonces, prácticamente, al colocar el punto que tenemos aquí, ya tenemos el ángulo, pues prácticamente para construir el ángulo. Entonces voy a poner esto con las intersecciones acotadas. Voy a cerrar aquí, porque esto solamente me está sirviendo para esa construcción. Entonces voy a ocultar esto más que todo para que ustedes sepan que solo me sirvió para construir. Ahora vamos a tomar la medida de este lado. Entonces nos vamos con el compás. Vamos a tomar la medida para acá y trazamos aquí en este punto. Voy a colocar mi otro punto y vamos a encontrar nuevamente la abertura en este otro triángulo que tenemos acá. Entonces vamos a colocar primero un punto. Vamos a utilizar este puntito que esté por acá. Y vamos a utilizar nuevamente el compás para ver la abertura que tendríamos de aquí hasta este punto. Lo voy a posicionar aquí. Entonces, voy a colocar nuevamente la circunferencia para ver dónde se toca este punto. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Esto vuelvo a repetir, solamente nos está sirviendo para la construcción. Entonces, nuevamente nos vamos con el compás. Y voy a utilizar para la abertura de aquí para acá.
Entonces, vamos a posicionarnos aquí. Y aquí ya tendríamos prácticamente el otro ángulo. Entonces, voy a poner solamente las propiedades de los objetos. Voy a poner intersecciones acá. Y pues, ahora lo que vamos... Ay. Permítame que cerré por equivocación aquí. Lista. Gráfica. Ahí estamos. Ahora lo que voy a hacer es utilizar la recta que vamos a utilizar para construir de este punto a este punto y de este punto para este punto. Entonces, la intersección entre estos dos sería la construcción de nuestro triángulo. Entonces, ahora solamente voy a utilizar los segmentos de acá para acá, de acá para acá y de acá para acá. Entonces, si ustedes pueden observar, aquí tenemos las mismas magnitudes en todo lo demás. Entonces, voy a poner esto nuevamente para poner las intersecciones acotadas. Igual acá. Ya tenemos nuestro triángulo construido. Y ustedes pueden observar que tenemos las mismas magnitudes. Por lo tanto, estos triángulos son congruentes. ¿Dudas? Link, solo una pregunta con respecto a GeoGebra. Ajá. Fíjese que yo en la versión 6 no encuentro lo de intersecciones acotadas. Bien. Solo al presionar acá un clic derecho, le va a salir propiedades del objeto. Entonces se va a propiedades del objeto y ya le tiene que salir. Bueno, sobre el objeto, ¿verdad? Sí, así es. Acá me aparece configuración nada más. Ah, va. ¿Con quién hablo? Perdonen. Pablo Martín. Pablo, ¿será que me podría mandar una imagen para que así pueda verlo? Está bien, Link. Voy a ver si puedo activar la cámara. Va, está bien. Yo creo que ahorita me entró un mensaje, no sé si fue usted. No fui yo, Link. Va, muy bien. Bueno, y esta sería, voy a colocarlo acá para guardarlo, así les voy a proporcionar estos, construcción de un triángulo congruente con triángulo dado. Y aquí os voy a poner postulado, ángulo, lado, ángulo, para que así se vaya diferenciando con el otro. Entonces, vuelvo a repetir, si ustedes quieren ver las situaciones del protocolo de construcción, solo se meten en vista y aquí sale el protocolo de construcción para cuál se hizo este triángulo. Bueno, quiero dar unos minutitos y voy a detener la grabación. Ahí está Pablo, permítame, voy a fijar, permítame un momentito. Ahí estamos. Bueno, váyase, quiero ver, Pablo, ponga en G, váyase en G. En G. Ajá. Clic derecho. Configuración. Ajá. Gracias, Link. Vaya, no había entendido. No había entendido. Gracias. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, entonces voy a dar un tiempito, vamos a dar unos 10 minutitos para que ustedes hagan la construcción de un triángulo dado. Pues ustedes van a hacer el postulado de lado, ángulo, lado, por favor. Voy a detener un momentito la grabación para que en 10 minutos la vamos a activar nuevamente.